Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Video número 3. Vamos a hablar ahora de el procedimiento tendiente a la aplicación de la sanción de clausura. Verificados a la comisión de alguna de las conductas, hechos u omisiones, ¿sí? Verificada la omisión, porque hay un determinado deber de actuar y no se actúa de ese modo. Entonces, de todo eso, los actuantes, que se trata de un inspector y acompañado con la firma de un supervisor, dejarán constancia de todo ello en un acta. ¿Dónde está esto? En el artículo 41 de la 11.683. Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso a la suspensión de matrícula, licencia de registro habilitante, que refiere el último párrafo del artículo 40, deberán ser objeto de un acta de comprobación, en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancias de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que desea incorporar el interesado a su prueba y a su encuadramiento legal. Por ejemplo, efectuó una venta, una prestación de servicios y no emitió el comprobante que impone el 40, inciso A. Cuidado, acá me quedó muy claro que hay algo que no les dije al desarrollarlo tan rápidamente el video anterior. Se trata de normas penales en blanco, siempre. Es decir, hay incumplimiento, 40A, no emitió la factura o comprobante respectivo según las disposiciones de la AFIP. ¿Cuáles son? La resolución general, en este caso la 1415. Lo que no se cumple es la 1415. ¿La norma penal en blanco es inconstitucional? No. Estamos. O sea, quieren cuestionarlo, háganlo, pero en justicia no ha procedido tal impugnación. La cuestión es que tenemos un acta de comprobación, la firman los funcionarios actuantes y puede o no firmarla el interesado. Y se lo convoca a una audiencia para su defensa que se fijará en una fecha no anterior a los 5 y hasta los 15 días. Perfecto. En caso de no aliarse este último representante del mismo, vamos a suponer que se trata de un comercio. El dueño no está, ¿sí? Si es una persona humana y si fuera una jurídica, el representante legal no está. Entonces, bueno, se notifica al domicilio fiscal. Entonces, que hay un acta, en el acta se deja constancia de la conducta del hecho o la omisión y que este inspector entiende que está en contradicción, ¿sí? Con una de las conductas que están en reproche en el artículo 40, y entonces se lo cita a una audiencia que se fijará entre los 5 y 15 días. Perfecto. Estamos notificados de la audiencia, comparecemos a la misma. ¿Dónde se desarrolla? Bueno, se desarrolla en la sede de la AFIP. ¿Y dónde? Dentro de la división jurídica de la AFIP. Tenemos dirección regional, director regional, y tiene diversas divisiones. Una de ellas es la división jurídica. En la división jurídica se va a realizar esta audiencia, que se celebra efectivamente frente al jefe de la división. Entonces, ¿para qué vamos a esa audiencia? A efectuar nuestro descargo infraccional. Y como tal, el descargo infraccional se puede presentar personalmente o por medio de un representante, por ejemplo, un abogado, apoderado para ello, y también hay un formulario de autorización administrativa que en la práctica acostumbramos a usarla cuando estamos muy apurados con los tiempos. Es el F3283. Bien, hacemos nuestro descargo, que bien puede ser verbalizado si es una cuestión simple, y si hay alguna cuestión compleja podemos desarrollar una minuta, tal cual como los procedimientos sumarísimos, para solicitar se ordene la producción de la prueba. Del mismo modo hacemos la audiencia de descargo, minuta de descargo, este es el descargo y ofrecemos como prueba. Por ejemplo, no emitimos el comprobante por controlador fiscal porque en ese momento había un corte de electricidad. Bien, ese es el descargo.
¿Cuál es la prueba que vamos a ofrecer? Líbrese de oficio a la EPE para que informe si tal día y en el horario tal, en el domicilio ubicado tal, había o no un corte del suministro eléctrico. ¿Se entendió? Muy bien. Se concluye, se hace un acta de esa audiencia, firman los intervinientes, un sumariante, que es el que redacta, ¿sí?, escuchando las partes, ¿sí? Y finalmente el juez administrativo resuelve la cuestión dentro del plazo no mayor a 2 días. Si en esa primera oportunidad el infractor reconociera la materialidad de la infracción cometida, la sanción se reducirá por única vez al mínimo legal. ¿Dónde está esto? En el artículo 50. Si en la primera oportunidad de defensa en la sustanciación de un sumario del artículo 39, en la audiencia que marca el artículo 41, el titular, la materia se reducirá por única vez al mínimo legal. Ahí está. Bien. Si por el contrario se resuelve la clausura por alguna circunstancia, bueno, entonces saltamos de este artículo 40 respecto de la infracción, 41 esta primera fase, emisión del acta de comprobación y luego la audiencia, descargo, que se formaliza en un acta, y abierto el acto se le corre la palabra al doctor Santiago Rossi, quien dice, por ejemplo, vengo a acompañar minuta de descargo con ofrecimiento de prueba solicitando su producción, por ejemplo. Surge la resolución aplica la sanción de clausura, 3 días, 4 días, y frente a una disconformidad de mi parte, porque, por ejemplo, dije que se había cortado la electricidad, por eso no pude emitir factura, mi cliente no pudo emitir factura, entonces el artículo 77 prevé una revisión en sede administrativa que se le llama apelación administrativa. 5 días desde la notificación, apelación administrativa. Resuelve el superior. ¿Quién es el superior del jefe de la división jurídica? El director regional. Si el director regional confirma la sanción de clausura, entonces se nos agota la vía administrativa y tenemos 5 días para apelar para ante el juez federal. La apelación, a ver que miro, a ver cómo estamos en... Sí, 743. La apelación para ante el juez federal se concede, dice la redacción del artículo 77, al solo efecto devolutivo. Quien lo redactó, la verdad es que sabe muy poco de efectos en materia de recursos. Pero la cuestión es que se concede con efecto suspensivo. ¿Estamos? Quiere decir que yo puedo llegar a la justicia sin que efectivamente se aplique la sanción de clausura, cuestionando la ilegitimidad de la misma. Y respecto del modo, es bastante particular. ¿Por qué? Porque se presenta, es para ante, yo siempre lo digo en las clases de grado, lo que pasa es que acá estamos como muy distanciados. En las clases de grado digo que para ante en realidad son 2 preposiciones que hay que dar las vueltas. Para ante significa ante el inferior para el superior. Entonces es efecto devolutivo porque va hacia arriba, ¿sí? ¿A quién? Al juez federal. Se presenta ante la AFIP, totalmente fundado, y con la expresión, o sea, me he notificado de la resolución del director regional que confirma la sanción de clausura aplicada por el jefe de la división jurídica. Y estando disconforme con la misma, vengo a apelarla para ante el juez federal, artículo 77 de la 11683. ¿Por qué produce agravio a mi representado? Por este y otro motivo. En el caso que les estoy contando, no me dejaron abrir la causa a prueba. Pido al señor juez que libre oficio a la EPE y una vez comprobado que en ese momento estaba cortada la electricidad, se advertirá que mi cliente no pudo confeccionar el comprobante, el ticket fiscal correspondiente porque era una venta al público. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué hace la AFIP? Lo recibe por mesa de entradas, corrobora el cumplimiento de estos deberes mínimos formales, recaudos formales,
por ejemplo, que será interpuesto en término, y lo remite al juez federal. El juez federal lo tramita también con efecto suspensivo, y lo que resuelva este juez federal, que son los penales, el juzgado 3 y 4 de Calle Oroño, ¿sí? También será lo resuelto, puede ser apelable y también con efecto suspensivo. ¿Por qué siempre apelable y con efecto suspensivo? Porque tiene naturaleza penal. Listo. Bueno, muy bien. Por ahora creo que terminé clausura, el tema de jurisprudencia, véanlo en el PowerPoint y cualquier duda, como les he dicho varias veces, me envían un mensaje, ¿sí?, dentro del grupo de Derecho Tributario. Chao, hasta luego.